empecemos con la tráquea. Pues bueno, ¿qué es la tráquea? La tráquea es un tubo cilíndrico, cartílago membranoso, que se extiende desde el extremo distal de la laringe hasta su división con los dos bronquios. Tiene una escotadura en el plano sagital mediano, por ende es que está en la mitad, como lo dije anteriormente. Cabe destacar que en el adulto tiene una longitud de 10 a 13 centímetros y un diámetro de 1.5 a 2 centímetros aproximadamente, pues estas medidas varían según las características individuales, físicas y sexuales de cada persona, pero cabe destacar que en el hombre suele ser un poco más grande que en la mujer. Siguiente. ¿Qué función cumple la tráquea? Pues la función principal, primordial que cumple es que consiste en la conducción del aire desde la laringe hasta los bronquios. Esa es su principal función, pero además contribuye a complementar la humidificación y el calentamiento que se había iniciado en las vías respiratorias superiores. Como podemos ver acá en la imagen, como anteriormente decía, es un tubo cartílago membranoso donde se divide tanto acá en el bronquio principal derecho y en el bronquio principal izquierdo, y va a tener una relación con el esófago, el cual unas diapositivas más lo vamos a explicar. Siguiente. ¿Dónde se encuentra la tráquea? Pues acá en la imagen se ve claramente que se proyecta sobre la columna vertebral a la altura de que inicia en la vértebra cervical C6 hasta la vértebra torácica T5, T6 aproximadamente, donde se divide con los dos bronquios principales. Siguiente. La tráquea se divide en dos porciones, una cervical y una torácica. La cervical es bueno, acá vemos dos imágenes que van desde dos vistas y vamos a empezar con la porción cervical. La porción cervical va desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta su inervación en la primera costilla. Acá como podemos ver, siguiente, como podemos ver, va a tener un ligamento cricotraqueal, que es el que se junta con el cartílago cricoides. Y va a tener ligamentos interanuales, que son los que van a unir a estos anillos que vamos a ver a continuación. Pues bueno, la tráquea en la posición cervical, por posterior, se relaciona con el esófago, el cual está ligeramente desviado hacia la izquierda. Y por anterior está formada por la fascia petraquial y los músculos infraoideos. ¿Qué pasa? Que en estos músculos queda un limitado espacio, donde por arriba van a ir los músculos esternocleidoideos y por abajo los músculos esternotiroideos. A los dos lados asciende el paquete vasculonervioso del cuello y los nervios recurrentes, acompañados de los ganglios linfáticos traqueobronquiales superiores. Cabe destacar que la glándula tiroides rodea por adelante de los lados de la parte más alta de la tráquea. Siguiente. En la porción torácica se desciende desde el mediastino superior. ¿Qué es lo que pasa acá? Que por posterior, al igual que en la cervical, nos encontramos con el esófago, el cual sobresale un poco hacia la izquierda. Y también encontramos el callado de la aorta, que sobremonta el bronquio principal izquierdo, y a la derecha el callado de los ásicos, que va a terminar en la vena cava superior. Por encima de estos ambos callados encontramos dos cosas. En primer lugar, que a cada lado la pleura mediastina a nivel de los vértices pulmonares y los ganglios traqueobronquiales superiores. Y por segundo, encontramos el plano arterial formado por el tronco arterial branquioencefálico, que cruza oblicuamente por delante de la tráquea para buscar a su vertiente derecha. Y por delante de este encontramos al plano venoso, que está constituido por los troncos venosos branquioencefálicos derecho e izquierdo. Siguiente. Movilidad de la tráquea. Pues la tráquea es muy móvil y experimenta acortamientos y expansiones. Son ligerosos ascensos y descensos, pues ya que lleva una estructura, gracias a la estructura que está conectada. Por su unión en la laringe,
participa en los movimientos del suelo de la cavidad oral, como los que hacemos diariamente, que es el masticar, degluir o hablar. También cabe mencionar que durante la expansión pulmonar de la inspiración profunda desciende hasta la altura de la vértebra torácica T6. Siguiente. Cambios en la edad. Como podemos observar en las imágenes, en el adulto, como dije anteriormente, tiene una longitud de 10 a 13 centímetros aproximadamente, al igual que un diámetro de 1.5 a 2. Pero en el niño, antes del primer año de vida, la tráquea ocupa la posición más alta que en el adulto, preferentemente cervical, y solo mide 3 milímetros de diámetro. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Es que en la infancia el diámetro traqueal coincide aproximadamente con la edad del niño. Siguiente. Estructura de la tráquea. Pues, ¿cómo está constituida la tráquea? Pues por 16 a 20 anillos cartilaginosos supulentos que van unidos entre los ligamentos interanuales y la musculatura lisa. ¿Qué encontramos acá y que cabe mencionar es que en el último cartílago tiene una cresta medial que sirve de separación de la bifurcación bronquial. Es una sección transversal que aprecia bien la disposición de la pared traqueal. Inmediatamente por delante de la membrana transversa, donde se dispone el músculo traqueal. Y su contradicción reduce el calibre de la tráquea, lo cual veremos ahora con más detalle, que vamos a hablar sobre los cartílagos traqueales. Bueno, como se puede observar en la imagen, estos tienen forma de anillos incompletos, donde están abiertos por detrás, son como una C, más que nada, donde son de 16 a 20 y se comienzan a enumerar desde el superior hasta el inferior. Estos anillos están envueltos por el pericondrio que continúa con la membrana fibroelástica. Siguiente. La irrigación. ¿Cómo está irrigada la tráquea? Pues está irrigada principalmente por la arteria tiroidea superior e inferior, y también está ayudada por las arterias bronquiales y mamarias internas. Siguiente. Inervación de la tráquea. La tráquea recibe fibras parasimpáticas a través del núcleo vago. Estas fibras establecen la sinapsis en las neuronas en la pared traqueal, de la parte de las cortas fibras postgangliares hacia el músculo traqueal y las glándulas traqueales. Estas fibras simpáticas proceden de los ganglios simpáticos cervicales y primeros torácicos, hasta que llegan a la glándula directamente o a través de pelchos. Siguiente. La vascularización de la tráquea tenemos que se divide en arterias, venas y linfáticos. Las arterias es donde la tráquea recibe su riego fundamentalmente a través de los ramos traqueales, procedente de la arteria tiroidea inferior de la rama subclavia. Y en las venas, la sangre venosa es recorrida por las venas tiroideas, y las venas tiroideas superiores y medias terminan en la yugular interna. Las venas tiroideas inferiores terminan en los troncos venosos branquioencefálicos. Y en los linfáticos, la linfa es recorrida por los ganglios paratraqueales, traqueobronquiales superiores y traqueobronquiales inferiores y petraqueales. Siguiente. Los bronquios. Sigue. Los bronquios son una bifurcación de la tráquea a nivel del esternón en un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Sigue. El bronquio principal derecho es más ancho y corto y discurre más vertical que el bronquio principal izquierdo cuando pasa directamente hacia el hilio pulmonar. El bronquio principal izquierdo discurre inferolateralmente, inferior al arco de la aorta y anterior al esófago y la aorta torácica para alcanzar el hilio pulmonar.
Los cuerpos extraños inhalados se encuentran con mayor frecuencia en el lado derecho que en el lado izquierdo. Siguiente. Dentro de los pulmones, las ramas bronquiales se ramifican de manera constante para formar el árbol bronquial. Las ramas del árbol bronquial son componentes de la raíz de cada pulmón. La raíz de cada pulmón está compuesta por ramas de la arteria pulmonar y venas, así como por los bronquios. Cada bronquio principal o primario se divide en bronquios lobulares o secundarios, 2 en el izquierdo y 3 en el derecho, cada uno de los cuales abastecen a un lóbulo del pulmón. Cada bronquio lobular se divide en varios bronquios segmentarios o terciarios que abastecen los segmentos broncopulmonares. Sí. Como se puede ver en la imagen, los pulmones, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, un lóbulo superior, medio y inferior, y el pulmón izquierdo tiene un lóbulo superior y inferior. Sí. Los segmentos broncopulmonares son las divisiones más grandes de un lóbulo. Son segmentos del pulmón de forma piramidal con sus vértices orientados hacia la raíz del pulmón y sus bases hacia la superficie pleural. Están separados de los segmentos adyacentes por tabiques de tejido conectivo. Están abastecidos independientemente por un bronquio segmentario y una rama terciaria de la arteria pulmonar. Se denominan según el bronquio segmentario que los abastece. Drenan a través de las porciones intersegmentarias de las venas pulmonares situadas en el tejido conectivo entre los segmentos adyacentes que los drenan. Normalmente son 10 en el pulmón derecho y 9 en el pulmón izquierdo. Son quirúrgicamente resecables, es decir, se pueden extraer. Siguiente. Más allá de los bronquios segmentarios o terciarios, hay de 20 a 25 generaciones de ramificaciones, conocidos como bronquios de conducción, que finalmente dan lugar a bronquios terminales, los bronquiolos de conducción más pequeños. Los bronquiolos carecen de cartílago en sus paredes y los bronquiolos de conducción transportan aire pero no poseen glándulas ni alveolos. Cada bronquiolo terminal da origen a varias generaciones de bronquiolos respiratorios que se caracterizan por la presencia dispersa de evaginaciones saculares de paredes finas, comúnmente conocidas como alveolos. Siguiente. Los alveolos pulmonares constituyen la unidad estructural básica del intercambio de gases en el pulmón. Debido a la presencia de los alveolos, los bronquiolos respiratorios están implicados tanto en el transporte de aire como en el intercambio de gases. Cada bronquiolo respiratorio da origen de 2 a 11 conductos alveolares, cada uno de los cuales origina a su vez de 5 a 6 sacos alveolares. Los conductos alveolares son vías respiratorias alargadas, densamente revestidas de alveolos, que conducen a unos espacios comunes llamados sacos alveolares, en los cuales se abren los racimos de alveolos. Se desarrollan nuevos alveolos hasta aproximadamente los 8 años de edad, momento en el que hay unos 300 millones de alveolos. Las paredes de los bronquios se mantienen abiertas por placas de cartílago alargadas discontinuas que no existen en los bronquiolos. Siguiente. Pulmones. ¿Qué son? Los pulmones son los órganos vitales de la respiración. Su función principal es oxigenar la sangre, poniendo en estrecha relación el aire inspirado con la sangre de las venas de los capilares pulmonares. Además son ligeros, elásticos, blandos, esponjosos y ocupan por completo las cavidades pulmonares. Además se retraen alrededor de 1/3 de su tamaño cuando se abre la cavidad torácica y cada pulmón está separado uno del otro a través del mediastino. ¿Cómo funcionan? El proceso comienza con la inspiración, cuando el oxígeno entra a través de las fosas nasales o en algunos casos a través de la cavidad oral. Se desplaza por las vías respiratorias hasta llegar a los alveolos, luego los pulmones, y el oxígeno recorre el cuerpo a través de las venas y durante pasa ese proceso, el cuerpo en paralelo crea un gas de desecho que es el dióxido de carbono que vuelve a los pulmones, luego a los alveolos y se expulsa a través de la expiración. Durante la inspiración, el diafragma se contrae y durante la expiración, el diafragma se relaja. ¿Qué tiene cada pulmón? Acá tenemos las caras costales de los pulmones en vista anterior y en vistas laterales. Apreciamos las fisuras, los lóbulos, los vértices y los bordes. Además, en esta vista anterior podemos ver que el pulmón izquierdo se encuentra retraído para mostrar el corazón recubierto del pericardio fibroso.
revelando el nervio frénico pasar anterior a la raíz del pulmón y el nervio vago pasar posterior al nervio. Además, en esta vista no se aprecia ni la incisura cardíaca ni la língula, como lo vemos ahí. Caras mediastínicas e hilio de los pulmones. La cara mediastínica del pulmón es cóncava debido a su relación con el mediastino medio, que contiene el pericardio y el corazón. Además, el hilio de cada pulmón es un área en forma de cuña, en la cara mediastínica de cada uno de estos, por lo cual sus estructuras forman la raíz del pulmón y entran o salen de este. Además, en el pulmón derecho podemos ver que se forma un surco cuando el arco de la vena ácido desciende para entrar en la vena cava superior, y en el pulmón izquierdo se forma un surco similar, pero de mayor tamaño, cuando la aorta desciende hasta convertirse en la aorta torácica. Además, como mencioné anteriormente, el hilio de cada pulmón se encuentra en la cara mediastínica de estos, y el nervio de cada uno está recubierto por un manguito pleural que desciende como ligamento pulmonar. Además, las venas pulmonares son las más anteriores e inferiores a la raíz, mientras que los bronquios se sitúan central y posteriormente. Acá tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. El pulmón derecho presenta unas fisuras oblicuas horizontal que lo dividen en 3 lóbulos derechos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El pulmón derecho es más grande y pesado que el izquierdo, pero además es más corto y ancho, debido a que la cúpula derecha del diafragma es más alta y el corazón y el pericardio protruyen más hacia la izquierda. Por otro lado tenemos acá el pulmón izquierdo, que tiene una única fisura oblicua, que lo divide en solo 2 lóbulos, que es el superior y el inferior. El borde anterior del pulmón izquierdo presenta una profunda incisura cardíaca, una hendidura provocada gracias a la desviación del vértice del corazón hacia el lado izquierdo. Los segmentos broncopulmonares. Acá tenemos una visión anterior de los pulmones. Tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, con sus 3 lóbulos del pulmón derecho, el superior, el medio y el inferior, con su segmento apical, anterior y posterior. El lóbulo medio tiene el segmento lateral y medial, y el lóbulo inferior tiene el segmento basal anterior, basal medial, basal lateral y basal posterior. Y el pulmón izquierdo, por otro lado, con sus 2 lóbulos, el superior y el inferior, tiene su segmento ápico posterior, el segmento anterior, el segmento superior y el segmento lingular inferior. Acá tenemos una visión posterior de los pulmones, también el pulmón izquierdo con sus 2 lóbulos y el pulmón derecho con sus 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, con su segmento apical, posterior y anterior, y el lado izquierdo, el pulmón izquierdo también con su segmento ápico posterior, anterior y lingual superior. El lóbulo inferior del pulmón izquierdo tiene un segmento superior, un segmento basal y posterior. Acá tenemos una visión lateral y podemos apreciar que en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, se divide en 2. La división superior o culmen, que se divide en ápico posterior y anterior. Y además tenemos la división lingular, que es lingular superior y lingular inferior. En el pulmón derecho tenemos el segmento apical, el segmento posterior y el segmento anterior. Y en el lóbulo medio tenemos el segmento lateral y medial. En el lóbulo inferior tenemos superior, basal anterior y basal lateral. En la vista medial podemos apreciar también los 3 lóbulos del pulmón derecho, los 2 lóbulos del pulmón izquierdo, y las caras, además estas son las caras mediastínicas, con los hilos. Las pleuras. Las pleuras es una membrana delgada que recubre el exterior del pulmón y recubre el interior de la cavidad torácica. Además, cada cavidad pleural está recubierta de una sola capa de células aplanadas, el mesotelio y una capa asociada de tejido conjuntivo que sumados forman la pleura. Además, la cavidad pleural es el espacio potencial que se encuentra cerrado entre la pleura visceral y la pleura parietal.
Normalmente solo contienen una capa muy delgada de líquido seroso que se desliza por la pleura visceral y libremente por la pleura parietal, que está unida a la pared del tórax. Ya, la pleura parietal es la membrana que recubre la superficie interna de la pared torácica, donde acá encontraremos que la pleura que recubre el diafragma es la pleura diafragmática, la pleura que recubre el mediastino es la pleura medial, que podemos ir viendo acá en la imagen, y la capa pleural del parietal es la forma de la cúpula que recibe la prolongación cervical de la cavidad pleural, que es la pleura cervical, que podemos ver más acá arriba en la imagen. Siguiente. La pleura visceral se continúa con la pleura parietal, pero en cada uno de los cilios pulmonares, donde las estructuras entran y salen del órgano. La pleura visceral está unida firmemente en la superficie del pulmón, incluyendo a las fibras que dividen los pulmones en los lóbulos. A pesar de que está inervada por los nervios aferentes viscerales que acompañan a los vasos bronquiales, el dolor no suele ser inducido en la parte de este tejido. Siguiente. Los recesos pleurales. Los pulmones no llenan completamente la zona inferior de las cavidades pleurales. Ello da lugar a la formación de recesos en los que ambas capas de pleura parietal se encuentran en contacto. La expansión de los pulmones en estos espacios suele producirse solamente durante la inspiración forzada. Los recesos costomediastínicos existen a cada lado, donde la pleura parietal se enfrenta a la pleura mediastínica. El mayor se encuentra en el lado izquierdo, en la región que recubre el corazón. Los recesos costodiafragmáticos son los recesos más grandes y de mayor importancia clínica. Se encuentran en cada una de las cavidades pleurales entre la pleura costal y la pleura diafragmática. Los recesos costodiafragmáticos se encuentran sobre el borde inferior de los pulmones y en el borde de las cavidades pleurales. Son más profundos y menos acentuados tras la inspiración forzada. Durante la respiración tranquila, el borde inferior del pulmón cruza la sexta costilla en la línea medio clavicular y la octava costilla en la línea medio axilar, tras lo que discurre aproximadamente horizontal para alcanzar la columna vertebral a nivel de T10. Por lo tanto, desde la línea medio clavicular y en torno de la pared torácica hasta la columna vertebral, el borde inferior del pulmón se aproxima a una línea que discurre entre la sexta y octava costilla y la vértebra T10. El borde inferior de la pleura parietal, el borde inferior de la cavidad pleural, en los mismos puntos los forma la octava y las décima costillas y la vértebra T2. Los recesos costodiafragmáticos se localizan en la región de ambos márgenes. Durante la expiración, el borde inferior de los pulmones asciende y los recesos costodiafragmáticos aumentan de tamaño. Siguiente. Aquí podemos encontrar las referencias de nuestro trabajo. Bien, señoritas. Bien, señoritas y jóvenes, está presentado el tema entonces relacionado con vías aéreas principales o bajas. Te pido que bajes tu PPT, lo saques de pantalla. Eso es. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún aporte que tengan que hacer respecto al tema. ¿Alguien quiere opinar respecto al tema? Parece que no existen opiniones respecto al tema. Bueno, yo sí tengo mis opiniones respecto a la presentación que hicieron la señorita Ángela, Catalina y Daniela. ¿Ya? Bien, la presentación fue bastante completa, bastante buena, solo que en algunos términos los siguen usando ustedes en nomenclatura antigua, especialmente la señorita Daniela allí, ¿ya? La pillé mucho con algunos términos, por ejemplo, habló de callado de la ácido, callado de la aorta. Callado ya no se usa ese término, hablamos de arco. Entonces no te olvides, Daniela, por favor, arco. Te pillé ahí es un término que deben ustedes ir cambiándolo, porque la terminología anatómica internacional, ¿no es cierto?, se ha ido cambiando.
El término borde también deben cambiarlo por margen. Ya en algún momento hablan de margen ustedes y en otro momento hablan de borde. Por ejemplo, Catalina habló mucho de borde ahora, recién. ¿Ya? No, borde es una cosa cortante. Y aquí en nuestro cuerpo no hay nada que sea cortante. Todo es medio, así medio, como una curvita, diríamos. Por lo tanto, eso son márgenes nada más. ¿Ya? Las presentaciones fueron buenas. La señorita Ángela presentó muy bien. Señorita Ángela, la felicito Gracias. porque su presentación fue bastante buena. ¿Ya? Algunas cosas que yo quiero completar solamente. ¿Ya? En el PPT que yo les mandé arreglado, ustedes nos arreglaron la parte de en los pulmones, por ejemplo, debieran haber sacado un ápico posterior 2 que tenían ahí, debieran haberlo borrado, ¿cierto? Eso no lo hicieron. También la incorporación de un segmento basal medial. Segmento basal medial en el esquema que ustedes me presentaron no estaba puesto, pero la terminología actual trae 4 segmentos basales, ¿ya? Y ahí sí está puesto el segmento basal medial, aunque en algunos casos muy pequeñito en el lado izquierdo, por ejemplo, pero existe como tal. Es decir, existe un bronquio, ¿ya? Un bronquio que gira al segmento basal medial. Eso quedó con rojo ahí uno quedó con rojo, si ustedes ven el PPT que tienen ustedes, quedó con rojo, ¿no es cierto? Bueno, Sí. yo quiero que arreglen todas esas cosas, ¿ya? Y me manden el PPT para subirlo al campus virtual. Pero arreglen eso, por favor, que quedó ahí. Y esos bordes que tienen ahí, por favor, arreglenlos con margen, etcétera. Es decir, péguenle una arregladita al PPT y me lo envían para yo subirlos al campus virtual. Bien, ahora yo voy a compartir el PPT que yo tengo para poder conversar acerca de este tema. Este es un tema muy trascendente para nosotros porque todo el aparato respiratorio tiene una importancia fundamental. Especialmente ustedes como odontólogos, ¿no es cierto? La cavidad nasal, la laringe, todo eso está muy relacionado también con la odontología. Pero lo principal está más abajo, que es el pulmón. Y esto es lo que yo voy a compartir ahora con ustedes, ¿no es cierto? Para poder hablar sobre especialmente, ¿no es cierto?, los temas relacionados pleura y pulmones y algo de detrás que también vamos a conversar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos aquí las pleuras y los pulmones, tenemos que situarnos específicamente dónde. Aquí, por ejemplo, yo tengo una preparación que nosotros tenemos acá en la reunión sobre los pulmones. Aquí están los 2 pulmones, ¿no es cierto? Y aquí se ve la tráquea claramente, ¿no es cierto? Que es el elemento por el cual el aire baja desde la laringe, ¿no es cierto? Y llega hasta los pulmones. Ustedes pueden ver entonces, aquí estarían los 2 pulmones preparados. Aquí está el cadáver abierto, y en este cadáver abierto ustedes ven que existe un pulmón al lado derecho y un pulmón al lado izquierdo. Aquí se ven los 2 pulmones también. Lógicamente este espacio que está aquí, que está vacío, aquí está el corazón. El corazón aquí fue sacado, ¿no es cierto?, para poder visualizar mejor los pulmones derecho e izquierdo. Además aquí se ve llegando la tráquea. Ustedes pueden ver cómo se divide en bronquios, ¿no es cierto?, principales o bronquios pulmonares derecho y izquierdo, que son estos que están aquí abajo. Recuérdense que los pulmones son estructuras que están recibiendo el aire que nosotros constantemente respiramos. Y ese aire que constantemente respiramos, existe en él, ¿no es cierto?, partículas que están, ¿no es cierto?, sobrenadantes en el aire y que la estamos absorbiendo en cada inspiración. Esas partículas pueden ser de polvo, pueden ser de humo, pueden ser de, no sé, tremenda cantidad de partículas, digamos, o estilos de partículas, ya que pueden entrar a nuestro pulmón. Eso hace entonces que el pulmón sea un receptáculo de un filtro de todo ese aire que entra allí. Y ese filtro hace entonces que los pulmones que en un principio de la vida son de color blanco, ¿ya?, vayan girando, ¿no es cierto?, a un color más oscuro. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver los pulmones. ¿Qué es lo que se ve aquí? Se ven manchas oscuras, ¿se fijan? Se ven una serie de manchas oscuras, ¿no es cierto?, en ambos pulmones. Eso significa que este individuo ha respirado durante 40, 50 años ya el aire contaminado, ¿ya?, el smog que hay en el ambiente.
y ese smog se ha ido infiltrando el parénquima pulmonar y ha ido quedando depositado en el parénquima pulmonar. Eso hace entonces que este parénquima, que en el momento del nacimiento nosotros es blanquito, diríamos, vaya lentamente adquiriendo estas características. Ahora, si ustedes piensan en un individuo que fuma, por ejemplo, ya en un fumador, el fumador se mete el humo directamente al pulmón, y ese humo llega al alquitrán, llega a una serie de elementos tóxicos, digamos, que van quedando definitivamente allí en el pulmón, ¿ya? Y este pulmón del fumador va siendo cada vez más oscuro, ¿no es cierto? Y las áreas donde se produce el intercambio gaseoso van lentamente desapareciendo con los años, ¿ya? Y esto hace entonces que un fumador al final de su tiempo, al final de su edad, tenga grandes problemas respiratorios. ¿Por qué? Porque las áreas de hematosis, que es el término de intercambio gaseoso, ya son cada vez menores. Por lo tanto, el individuo, ¿no es cierto?, filtra menos oxígeno, menos dióxido de carbono, y eso hace que tenga menos cantidad de oxígeno en su sangre, por lo tanto, se le hace más complejo el proceso respiratorio. Entonces, esta es una de las cosas fundamentales que tienen nuestros pulmones, ¿ya? Nuestros pulmones son prácticamente fundamentales para la vida. Están dentro de un espacio cerrado. Este espacio se llama tórax. El tórax es un espacio cerrado, de tal manera que la presión, ¿no es cierto?, es negativa dentro del tórax. Negativa. Entonces, cuando el aire entra, recién el pulmón puede expandirse, ¿ya? Y cuando el aire sale, el pulmón, ¿no es cierto?, se contrae. Por lo tanto, a través de esa presión negativa que hay dentro del tórax, el aire entra y sale y permite que el pulmón se expanda o se contraiga, ¿ya? Cuando nosotros recibimos una herida, ¿ya?, cortopunzante o de cualquier estilo que nos rompa la pared torácica, ¿ya?, el aire penetra, pero por fuera del pulmón. Y al penetrar por fuera del pulmón, ¿no es cierto?, hace que ese pulmón se colapse, ¿ya? Y ese pulmón se colapsa, y al colapsarse el pulmón, ¿no es cierto?, sencillamente el aire no puede entrar al pulmón y se produce, ¿no es cierto?, un problema serio. Cuando hay un colapso, ¿no es cierto?, por causa, ¿no es cierto?, de la entrada de aire desde el exterior. Por ejemplo, una lesión por arma blanca, es decir, con un cuchillo a uno le pegan un puntazo y le atraviesan los huesos o el espacio intercostal, por ejemplo, y se mete dentro del tórax, el aire entra por allí, ¿cierto? Y se produce el problema de colapso pulmonar. Entonces, esta es una cosa importantísima. Por eso el tórax es absolutamente cerrado, absolutamente cerrado. No entra aire por fuera de los pulmones. El aire que entra al tórax entra a través de la tráquea y llega a los pulmones, y por eso los pulmones se distienden. Entonces, esos son conceptos básicos que ustedes van a manejar, ¿no es cierto?, que son fundamentales. Aquí tenemos algunos cortes para poder ver a nivel de T4, a nivel de T7, en donde vemos los pulmones, ¿no es cierto?, que están localizados. Son dos pulmones, derecho e izquierdo, y están localizados, ¿no es cierto?, ocupando la mayor cantidad del espacio torácico. Ocupan prácticamente las 3/5 partes del espacio torácico, porque una quinta parte está ocupada, ¿no es cierto?, por el corazón y la otra por los grandes vasos y otras cosas. Pero el mayor órgano que tenemos dentro del tórax son los pulmones, y están absolutamente separados, uno derecho y otro izquierdo separados. Ahora, cuando nosotros los vemos en estos cortes, nos damos cuenta que el pulmón izquierdo es levemente más pequeño que el derecho. ¿Y por qué es levemente más pequeño? Porque lógicamente el corazón, como muy bien lo decía, ¿no es cierto?, la Daniela me parece que era, el corazón ocupa mucho más el lado izquierdo que el lado derecho. Por lo tanto, el pulmón izquierdo tuvo que cederle un espacio al corazón para que él se instalara ahí, ¿ya? Y eso hace entonces que el pulmón izquierdo tenga, ¿cierto?, un espacio mayor para el corazón que el pulmón derecho. Pero ambos corazones están en contacto ambos pulmones están en contacto con el corazón a través del pericardio y la pleura, que son el
elementos que están envolviendo esta estructura. Entonces, esa es la característica. Bien, mediastino, acuérdense, el mediastino es el espacio que está localizado entre los pulmones. Dice aquí claramente, mediastino está ubicado en la cavidad central del tórax y limitado a ambos lados por las pleuras mediastínicas entre el esternón y los cuerpos vertebrales que están por delante. Y se comunica arriba con el cuello y por debajo, ¿no es cierto?, el diafragma lo separa. Y allí se encuentra el corazón, los grandes vasos, la tráquea, los bronquios principales, el timo, el esófago, ¿ya? Ahí hay una división mediastínica que es bastante especial, digamos, y que hace, ¿no es cierto?, que nosotros dividamos el mediastino en un mediastino superior y un mediastino inferior. ¿Ya? Los pulmones ocupan ambos mediastinos, superior e inferior, porque esto es muy grande. Ahora, el corazón solamente ocupa el mediastino inferior, la parte media, ¿ya? La anterior es pequeñita y la posterior es ocupada por los grandes vasos. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la posición que tiene esta estructura. Bien, los pulmones tienen que moverse. ¿Por qué? Porque el pulmón entra aire y el pulmón se agranda. Sale el aire, el pulmón se achica. Entonces el pulmón tiene un constante cambio de tamaño. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Por lo tanto, sus paredes rozan con lo que está a su alrededor. Este roce de sus paredes está protegido, ¿por quién? Por unas envolturas que se llaman pleuras. Las pleuras son membranas, ¿no es cierto?, que envuelven al pulmón. Y la pleura va a tener dos hojas. Una hoja que está en relación con la pared del tórax, ¿ya? Por lo tanto, al estar en relación con la pared, esa hoja se va a llamar pleura parietal, parietal. Y otra hoja de la misma estructura pleural está en relación con el órgano. Y al estar en relación con el órgano, se va a llamar pleura visceral, visceral, porque está en relación con la víscera, y la víscera sería el pulmón. Por lo tanto, existe entonces una membrana de doble hoja, ¿ya?, una serosa, que permite entonces de que el pulmón se pueda mover dentro de esta serosa. ¿Por qué? Porque entre la hoja parietal y la hoja visceral hay un espacio. ¿Y qué es lo que hay en ese espacio? Hay líquido, un líquido, una especie de líquido se llama líquido pleural, que es el equivalente a un aceite que hay allí, ¿no es cierto?, a grasa que podríamos poner nosotros, que permite que el roce sea lo menos, lo menos posible, diríamos, lo que hace que el pulmón pueda moverse, ¿no es cierto?, sin mayor problema. Entonces, esta pleura, nosotros, la pleura parietal, la que está en relación a la pared, la podemos dividir en cuatro partes diferentes. Una que está en relación con las costillas, ¿ya?, que es la mayor cantidad, ¿cierto?, que están relacionadas con las costillas. Hablamos de la pleura costal. Otra que está en relación con el diafragma, abajo en la base del pulmón. Por lo tanto, hablamos de pleura diafragmática. Otra que está en relación con la cara medial, ¿no es cierto?, del pulmón, la que está hacia el espacio central que se llama mediastino. Hablamos de la pleura mediastinal. Y finalmente, el pulmón es como un cono, ¿no es cierto?, que tiene un vértice arriba, y ese ápex o vértice se proyecta hacia arriba, y allí también hay una pleura que se llama la pleura cervical. ¿Ya? La pleura cervical. Por lo tanto, la pleura parietal, ¿no?, está dividida en pleura costal, diafragmática, mediastínica y cervical. ¿Ya? Ahí la vemos, las cuatro estilos de pleura. Aquí vemos, ¿no es cierto?, las hojas de la pleura, cómo están, ¿no es cierto?, y cómo existe aquí entre medio de esta pleura, ¿no es cierto?, existe un líquido. Hay un líquido, ¿no es cierto?, que son entre 8 a 12 ml de líquido pleural, ¿ya?, que se forman diariamente y que se filtran diariamente y que están en este espacio que se llama cavidad pleural. Aquí en este espacio están entonces ese líquido pleural. Esencialmente, la reabsorción del líquido se produce
en la pleura parietal, ¿ya? Y la formación se produce tanto en la parietal como en la visceral, pero siempre se mantiene este espacio intermedio con pleura, con líquido pleural. Y ese líquido pleural entonces permite que las dos pleuras puedan rozar sin mayor problema. Aquí vemos de nuevo la pleura cervical, que es una cúpula en la parte superior, la costal, la diafragmática, y la mediastínica, que es toda la parte media. La mediastínica se ve, ¿no es cierto?, interrumpida solamente a nivel de la raíz del pulmón. Aquí vemos. Ahora, la pleura visceral, ahora, la pleura que está en relación a la víscera, acompaña toda la superficie del pulmón, ¿ya? Es decir, si el pulmón sube, ahí sube la pleura. Si baja el pulmón, ahí baja la pleura. Pero cuando existen fisuras en el pulmón derecho, 3, en el pulmón izquierdo, 1, ¿ya? Oblicua y horizontal en el pulmón derecho, en cada una de estas fisuras se mete la pleura parietal hacia adentro, cubre todo el espacio que está en la fisura hasta el fondo y vuelve después por la otra parte superior hacia afuera. Ustedes pueden ver entonces cómo aquí se metió la pleura, ¿cierto? Aquí está la vista, se metió hasta el fondo aquí de esta fisura que es la fisura horizontal y salió de afuera. La fisura oblicua, etcétera, también fue al fondo de la fisura oblicua a este otro lado igual. Por lo tanto, la pleura visceral acompaña al pulmón en todas las superficies que él tiene. En cambio, la parietal no, la parietal va en la pared, por fuera, absolutamente por fuera. Este detalle lo vemos aquí claramente. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene, como ven ustedes, una forma piramidal. Ahora, aquí se ve la pleura, en azul. Y ustedes pueden ver que la pleura, por ejemplo, la mediastínica tiene como una ventana aquí. ¿Se dan cuenta? Esta ventana que tiene la pleura mediastínica no es otra cosa que la entrada y salida de los bronquios, de las arterias, de las venas, de los nervios que están llegando al pulmón. Por lo tanto, tiene como una puerta, ¿ya? Un hilio, que es la entrada y salida de la raíz pulmonar. La raíz pulmonar, ¿no es cierto?, que está constituido por estos elementos, ¿ya? Aquí la pleura se transforma de pleura visceral en parietal. Hay una reflexión de la pleura. Ahora, esta pleura siempre es considerada como un abrigo para el pulmón. Y cuando nosotros nos ponemos un abrigo, ¿qué es lo que pasa? El abrigo siempre es más grande que nosotros, ¿ya? Que nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque lo ponemos sobre la chaqueta, sobre el suéter, sobre todo, digamos. Lo mismo sucede aquí. Las pleuras están puestas como un elemento mayor al tamaño del pulmón. Por lo tanto, sobran espacios, ¿no es cierto?, que están formados por pleuras, pero que no son ocupados por el pulmón. Estos espacios que sobran se llaman recesos pleurales. Y estos espacios, entonces, son 4 recesos pleurales que nosotros tenemos. 4. El grupo señaló solamente 2 recesos pleurales, pero yo les puedo decir que son 4, ¿ya? Y nosotros vamos a tener algunos recesos que son más importantes clínicamente que otros, pero que todos son en el fondo recesos. Por ejemplo, aquí tenemos claramente un corte horizontal del pulmón, de los dos pulmones. El pulmón es derecho, más grande que el pulmón izquierdo. Vamos a ver después los tamaños, etc. Y ustedes pueden ver que cada vez que la pleura se transforma, estamos hablando de la pleura parietal esencialmente, se transforma de pleura costal a pleura mediastínica, aquí existe como un espacio mayor, un receso que está localizado en esta zona, ¿ya? Y este receso se denomina el receso costo-mediastínico en ambos pulmones, porque está entre la parte costal y la parte mediastínica, ¿ya? Atrás sucede lo mismo. Cuando la pleura costal se transforma en mediastínica, ahora cercana a la columna vertebral, por supuesto, porque está por la parte más posterior, también existe un receso. En el lado izquierdo se ve mucho mejor que en el lado derecho. En el lado derecho es más redondeado,
Estas vistas son inferiores, ¿ah? Estamos mirando de abajo hacia arriba el corte. Por eso del lado izquierdo se ve aquí, a este lado que es derecho para nosotros, y el lado derecho se ve al lado izquierdo para nosotros, porque la vista es inferior, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay otro receso, ¿se fijan o no? Ese receso. Y ese receso se llama vértebro mediastínico, porque está en relación con las vértebras. Vértebro mediastínico, para hacerlo diferente a este otro que está acá adelante, ¿ya? Que se llama el costo mediastino, porque aquí están las costillas y el mediastino. Por lo tanto, hay dos recesos verticales, uno por delante del mediastino y otro por detrás del mediastino. Entonces, vértebro mediastínico por detrás y costo mediastínico por delante. Ahora, en la parte inferior, esta pleura parietal desciende y desciende tanto que hace entonces que exista un espacio por debajo, ¿no es cierto?, del pulmón. Y ese espacio que queda por debajo del pulmón está entre el diafragma. Acuérdense que el diafragma tiene una cúpula así redondeada. Y al tener una cúpula redondeada, justo en este espacio aquí, ¿ya?, de esta cúpula y la pared, queda, ¿no es cierto?, ahí un triangulito. Se mete en ese triangulito y forma alrededor del diafragma en la parte inferior, forma un receso que se llama el receso costo-diafragmático, que está entre la costilla y el diafragma. Receso costo-diafragmático. Por lo tanto, ese es el receso más importante y lo vamos a ver por qué. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes, nos hemos metido el dedo aquí en este lado, en el costo mediastínico, que es el que corre por delante, costo mediastínico. Y acá abajo se metió el dedo, ¿no es cierto?, ¿dónde? En el receso costo diafragmático. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos costo mediastínico por delante aquí, en toda la altura, ¿ya? Y el costo diafragmático acá abajo. Ahora, el vértebro diafragmático está por detrás. Y hay un cuarto receso todavía, que lo vamos a ver aquí, y que es el que va, digamos, exactamente entre lo que es el centro frénico, es decir, el diafragma, y la cara mediastínica, pero en la base, ¿ya? La base de la cara mediastínica también tiene, viene, ¿no es cierto?, la pleura diafragmática y se transforma en mediastínica. Y ahí existe receso. Y ese receso se llama frénico mediastínico. Frénico mediastínico. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos esos recesos, esos espacios extras que quedan, ¿cierto?, son 4 que se llaman recesos, ¿ya? Entonces, aquí vemos la base. Ustedes pueden ver que los dos pulmones están relacionados con quién, con el diafragma. Los dos como que descansan en el diafragma, como que el piso de los pulmones se fuera el diafragma. Bueno, toda esta zona que está aquí, ¿no es cierto?, y acá, forma este receso, ¿no es cierto?, que se llama el frénico mediastínico. Aquí está el receso freno mediastínico, aquí estaría por fuera el costo diafragmático, que es este que está aquí. Todo este receso se llama costo diafragmático, ¿ya? Y esta parte de aquí se llama frénico mediastínico, ¿se dan cuenta? Y los que suben por delante, ¿no es cierto?, es el costo mediastínico y por detrás el vértebro mediastínico. Entonces, ahí tenemos los 4 espacios. Ahora, en la zona de la ventanita que hablamos de delante, donde entra la raíz del pulmón, la pleura, ¿no es cierto?, rodea estructuras como el bronquio, las arterias, las venas que están allí. Y eso lo vemos aquí y acá. Aquí vemos los bronquios, las arterias, las venas, todo rodeado por pleura. ¿Por qué? Porque la pleura no cubre el pulmón. Tiene que obligatoriamente girar ahí y dejarle el espacio abierto. Y ahí es donde la pleura se transforma de pleura parietal en pleura visceral, ¿ya? Y de allí hacia abajo se proyecta, ¿no es cierto?, a través de un ligamento que se llama ligamento pulmonar, que lo vemos aquí y que se fija finalmente abajo en la zona inferior. Aquí está la cúpula pleural. Fíjense en el detalle siguiente, que es importante que lo capten. La cúpula pleural sobrepasa la abertura superior del tórax.
la primera costilla forma una abertura superior del tórax. Bueno, la cúpula pleural pasa la primera costilla. Ahora, como el tórax tiene una inclinación así, oblicua hacia adelante y hacia abajo, la parte posterior, es decir, el cuello de la costilla, la cabeza de la costilla, de la primera costilla, está justo a nivel superior de esa estructura, que es la cúpula, ¿ya? Pero la parte anterior es mucho más baja, 2 a 3 centímetros más baja. Por lo tanto, el cuello que está aquí, esta zona del cuello, tiene también el vértice del pulmón y de las pleuras. Por lo tanto, si a nosotros nos pegan un estoque con un cuchillo aquí en el cuello, en la base del cuello, también nos rompen, ¿no es cierto? Nos abren el tórax y se produce en nosotros un neumotórax, que sería la patología clásica que nosotros vamos a encontrar. Ahora, esta zona está tapizada por una estructura, ¿no es cierto?, que se denomina la membrana suprapleural. ¿Qué es lo que es la membrana suprapleural? No es más que, ¿no es cierto?, una fascia endotorácica que está pegada al tórax, por fuera de la membrana pleural parietal, que se proyecta hacia arriba y cubre, ¿no es cierto?, en forma de una pequeña membrana a esta zona. La cúpula entonces está cubierta por la membrana suprapleural, ¿ya?, que está entre C7 y la primera costilla. Ahí vemos claramente, entonces, aquí la vemos, ¿ven? Esta es la membrana suprapleural. Cubre levemente arriba lo que es esta parte relacionada. Bien, entonces los pulmones están muy bien guardados internamente por las pleuras. Las pleuras son estructuras que están bien cubiertas. Hay una serie de referencias en relación aquí a la línea paraesternal, medio clavicular, axilar media, escapular y donde las pleuras, ¿no es cierto?, están referenciadas. Si ustedes ven en esta figura, en el caso de la línea paraesternal, por ejemplo, en donde se produce el mayor problema. ¿Por qué? Porque el pulmón izquierdo, la pleura se gira lateralmente a nivel de la cuarta costilla. En cambio, en el pulmón derecho baja mucho más hasta la séptima costilla. Entonces, eso es la única diferencia fundamental que nosotros. ¿Qué importancia tienen las pleuras? Las pleuras tienen la importancia de que es un espacio cerrado. Por lo tanto, cuando existe una inflamación pleural, una pleuresía o una pleuritis, hay aumento del líquido pleural. Y este aumento del líquido pleural, ¿no es cierto?, tiene que ser de alguna manera, ¿no es cierto?, diagnosticado y lógicamente a través de un trocar se aspira, se saca el exceso de líquido pleural. Esta aspiración se llama toracocentesis. Toracocentesis. Y esta toracocentesis generalmente se hace a nivel del receso costo-diafragmático, ¿ya?, entre la séptima y octava costilla. Entre la séptima y octava costilla se mete el trocar, se llega al receso costo-diafragmático, donde está localizada por posición anatómica. Acuérdense que nosotros estamos en bípeda, por lo tanto, todo el líquido baja a la parte más inferior, que sería el receso costo-diafragmático, y allí es aspirado entonces a través de una jeringa, ¿no es cierto?, ese fluido extra cuando hay inflamaciones. Bien, eso es sobre pleuras solamente, para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene esta estructura que se llama las pleuras. Ahora, aquí tenemos los dos pulmones, una vista de una foto. Esta es una foto, no es un esquema, ni un dibujo, nada, es una foto de dos pulmones. Dos pulmones relativamente, de una persona relativamente joven, digamos. ¿Por qué? Porque ustedes ven que conservan sus características blanquecinas, excepto, ¿no es cierto?, que se ven ya, comienzan a verse puntos oscuros aquí, lo mismo que acá. ¿Por qué? Porque ese individuo todavía no ha vivido 60, 70 años para tener un pulmón negro, pero sí ha vivido 20, 25 años o menos a lo mejor, ¿no? Por eso su pulmón es así. Si ustedes ven los dos pulmones, se dan cuenta de inmediato que este es el derecho y este es el izquierdo. ¿Por qué? Por el tamaño. Fíjense que el derecho pesa alrededor de 600 gramos y el izquierdo 500 gramos. Por lo tanto, hay una diferencia de 100
gramos entre el derecho y el izquierdo. Y esos 100 gramos de diferencia, ¿no es cierto?, hacen de que este pulmón izquierdo tenga que cederle un espacio bastante amplio, digamos, al corazón, y que es esta, ¿no es cierto?, cavidad cardíaca o incisura cardíaca que tiene aquí en esta zona, que es la que está dada esencialmente para que el corazón pueda recostarse sobre el pulmón izquierdo mucho más que el derecho, teniendo también relaciones con el derecho, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Ahora, el derecho es un poquito más alto que el izquierdo, y muy bien lo decía su compañera, porque al lado derecho, la cúpula derecha del diafragma está ocupado por el hígado, y el hígado es la glándula más grande que tenemos dentro del abdomen, por lo tanto sobresale hacia arriba mucho más que al lado izquierdo. Por lo tanto, el pulmón, este derecho, es un poco más bajo también, no es tan alargado como el izquierdo, pero está un poquito más alto en el sentido de que está sobre la cúpula pulmonar. Aquí lo vemos en una cara posterior, y en esta cara posterior ustedes ven que existen fisuras, ¿ya? Y son dos fisuras iguales para los dos pulmones. Esta que vemos aquí, ¿cierto? Y esta que vemos acá. Estas dos fisuras se llaman fisuras oblicuas para el pulmón derecho y pulmón izquierdo. Los dos tienen fisuras oblicuas. Pero la diferencia está en que el derecho tiene una segunda fisura, que es esta que vemos aquí, que se llama la fisura horizontal. Esta que vemos aquí. El pulmón izquierdo no la tiene. No la tiene. Y al no tener esta fisura el pulmón izquierdo, por lo tanto, quedan divididos entonces el pulmón derecho en tres lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, ¿ya? En cambio, el pulmón derecho solamente con la fisura oblicua queda dividido en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior. Por lo tanto, la diferencia es fundamental. El pulmón derecho, 3 lóbulos, el pulmón izquierdo, 2 lóbulos. La fisura es la misma, la fisura oblicua, pero no existe fisura horizontal en el lado izquierdo. Entonces, esos son detalles que ustedes, para reconocer un pulmón, deben saber exactamente. Aquí se ve, fíjense, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Aquí de nuevo vemos, ¿cierto?, esta fisura que es la horizontal y esta otra fisura que es oblicua. En general, las fisuras, ¿no es cierto?, aquí en los esquemas se marcan en toda la superficie pulmonar, pero en general eso no es así. Habitualmente las fisuras recorren gran parte y de repente desaparecen. Especialmente esta fisura horizontal es parcial solamente, ¿ya? No está recorriendo desde el margen anterior hasta la fisura oblicua. Generalmente aquí se pierde la mitad del pulmón, o está en la mitad posterior o está en la mitad anterior. Es decir, hay una serie de estudios relacionados con la fisura. Ahora, la cara mediastínica, que es la cara medial del pulmón, tiene detalles interesantísimos. Y esta cara mediastínica del pulmón derecho y del pulmón izquierdo tienen algo en común. Allí está el ilio, con H, ilio. ¿Qué significa ilio? Significa el punto de entrada y salida de los órganos que conectan el pulmón con el resto del cuerpo, ¿ya? Y ustedes pueden ver que esta estructura no es igual en estos pulmones. Y aquí hay grandes diferencias. Para los cirujanos que operan pulmón, ¿ya? Los cirujanos, ¿no es cierto?, torácicos, que son los que tienen que sacar el pulmón cuando hay cáncer pulmonar, cuando hay algunos otros tipos de enfermedades, ¿no es cierto?, patologías que llegan a resecar los pulmones, deben conocer. Y es la disposición de los elementos de la raíz del pulmón. La disposición de los elementos de la raíz del pulmón. Y cuando ustedes ven el ilio derecho y el ilio izquierdo, van a darse cuenta que la disposición es diferente. Si ustedes ven, aquí está en rojo, ¿no es cierto? Perdón, en azul primero. Veamos el azul, las venas, como característico, porque esta foto está muy buena. Ustedes ven que hay dos grupos venosos. Un grupo venoso superior, que es, ¿no es cierto?, anterosuperior, y un grupo venoso que es inferior en el pulmón derecho. Fíjense,
anteroinferior e inferior. ¿Ya? En el pulmón izquierdo, lo mismo, uno anterior y uno inferior, similar a lo que están aquí, anterior e inferior. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? La disposición entre el bronquio y la arteria. Fíjense que en el pulmón derecho la arteria está por delante del bronquio, ¿ya? Por delante. En cambio, en el pulmón izquierdo, la arteria está por arriba del bronquio, arriba. Ahí está la arteria y ahí está el bronquio. Aquí está la arteria y aquí está, perdón, aquí está la arteria y aquí está el bronquio. Por lo tanto, en el pulmón derecho, el bronquio es el más posterior, por delante de la arteria, y después vienen las dos venas, superior e inferior, anterior o inferior. En cambio, en el pulmón izquierdo tenemos, en la parte posterior tenemos arriba la arteria, abajo el bronquio, y por delante la vena anterior y por debajo la vena inferior. Esta disposición es importante conocerla. ¿Por qué? Porque es importante en la clínica quirúrgica, ¿ya? Y ustedes pueden ver entonces que aquí es donde la pleura parietal se transforma en visceral y se proyecta hacia abajo a través de esta estructura que vemos aquí y que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que el ligamento pulmonar. Esto es importante que nosotros, ¿no es cierto?, veamos, es importante que nosotros tengamos clara esa situación. Vamos a saltarme un poco aquí y aquí vamos a ver unos pulmones reales. Ustedes pueden darse cuenta. Aquí se han disecado por la cara mediastínica y se ven aquí. Aquí se ven realmente pulmones que uno puede decir son de personas de 50, 60 años o más, por estos colores oscuros, ¿no es cierto?, que se ven en las superficies del pulmón. Existen una serie de relaciones importantes, especialmente en la cara mediastínica. Y estas relaciones importantes en la cara mediastínica son con muchas estructuras que están localizados hacia la cara mediastínica. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no es cierto?, el pulmón derecho. Pulmón derecho, este lado. ¿Qué es lo que hay en relación a la cara mediastínica del pulmón derecho? Todas estas estructuras que vemos aquí, ¿no es cierto? Aquí está el arco, ¿ven que es un arco de la ácido? Y aquí está la vena ácido hacia abajo. Aquí estaría, ¿no es cierto?, las venas brachiocefálicas, y aquí estaría la vena cava superior. Todas estas estructuras se reflejan, ¿no es cierto?, en una relación directa con la cara mediastínica. Y si ustedes observan aquí, ¿no es cierto?, hay ¿cómo se llama?, ciertos surcos que quedan definitivamente porque aquí habían elementos que estaban relacionados. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver bien atrás, aquí estoy siguiéndola voy a poner a ver si encuentro este puntero láser para ver. Fíjense, aquí estoy siguiéndola con el puntero láser, esta vuelta, miren lo que se gira aquí. Esto que se gira aquí, que viene aquí, corresponde a esto, ¿ya? Y esto no es otra cosa que la ácido por el arco de la ácido. Aquí viene subiendo la ácido, aquí viene, da vuelta, y aquí la ácido termina, este es el arco. Por lo tanto, queda marcado en el pulmón. ¿Y dónde llega la ácido? Llega aquí. Esta es la vena cava superior. Ahí va la que desemboca en la vena cava superior. Por delante del ácido, aquí, hay un gran surco, bastante grueso. Pero este surco no solamente llega aquí, sino que sigue hacia arriba. Ese es el surco que se relaciona con el esófago. El esófago está ahí, exactamente, ¿ya? Eso viene desde arriba y sigue su trayecto hacia abajo. Aquí arriba de la raíz pulmonar, aquí están los bronquios, ¿no es cierto? Arriba de los bronquios, ¿qué es lo que hay aquí en esta zona? La tráquea. ¿Ven? Esto corresponde exactamente a la tráquea, ¿ya? Aquí por delante está el timo. El timo, ¿ya? Aquí está la primera costilla. Aquí están las venas brachiocefálicas. Aquí abajo, toda esta zona que está aquí, toda esta zona corresponde al corazón del pulmón derecho.
Y aquí está la vena cava inferior. Por lo tanto, hay relaciones importantes en esta cara mediastinal del pulmón derecho. Ahí vemos otro esquema relacionado con lo mismo. Ustedes pueden ver el esófago aquí, la ácido con el arco ácido. Aquí vemos la vena cava, las venas, ¿no es cierto?, que forman la cava. Y arriba vemos, ¿no es cierto?, la arteria que asciende, que es el tronco brachiocefálico. Y aquí las venas brachiocefálicas, la primera costilla. Aquí la cava inferior. ¿Ven? Aquí está, en este esquema, ¿no es cierto?, bastante bien. Esta zona que hay aquí se llama timo, para el timo. Y el resto es todo el corazón. Esto es en el pulmón derecho. ¿Qué pasa en el pulmón izquierdo? En el pulmón izquierdo, un surco profundísimo y muy grande. ¿Qué pasará por este surco tan importante? Fíjense, aquí está de rojo esta cosa. No es otra cosa que el arco aórtico y la aorta, ¿no es cierto?, torácica que decía. El arco aórtico y la aorta dejan impregnado, ¿no es cierto?, en el pulmón izquierdo, en la cara mediastínica, su vuelta. Por delante aquí, el esófago. Ahí vemos el esófago y arriba también vemos el esófago. Ya esto es común con la tráquea arriba. ¿Ya? Aquí está la gran área que está en relación con el corazón. Aquí vemos el corazón y aquí vemos el área cardíaca. Este es el pulmón izquierdo que le da una gran cantidad. El timo de nuevo aparece aquí también en la parte superior. ¿Ya? Y aparecen las venas brachiocefálicas, las venas, ¿no es cierto?, subclavias, ¿ya? Las venas, las arterias subclavias, la arteria carótida, en fin, las estructuras que salen de este arco aórtico. Todo eso se relaciona con ¿quién? Con esta cara mediastinal. Aquí podemos ver, fíjense, aquí se ve claramente entonces, aquí se ve el esófago hacia arriba, ¿ya? Aquí se ve este surco que es para la arteria aorta, y aquí se ve, ¿no es cierto?, las arterias que nacen aquí y las venas, la primera costilla, aquí, y esta es el área cardíaca. Por lo tanto, esas relaciones son importantísimas. Ahora, hay dos nervios que están en relación con esta cara mediastínica, que uno pasa por delante del ilio y el otro pasa por detrás del ilio, ¿ya? El que pasa por detrás del ilio siempre va a ser el vago, el nervio vago, ¿ya? Por detrás del ilio. Y por delante del ilio siempre va a pasar otro nervio que se llama frénico, que es el nervio que da la inervación al diafragma. Aquí está, ¿no es cierto?, el ilio, el pulmón derecho, el ilio, el pulmón izquierdo. Ahí estaría la situación de disposición, ¿ya? Que mnemotécnicamente se dice que bravo y abrevo, ¿no es cierto? Esas son bronquio, arteria, vena, arteria, bronquio y vena. Esas son las características. Aquí vemos de nuevo el nervio que pasa por detrás, que se llama nervio valgo. Ustedes pueden ver aquí cómo va pasando el nervio valgo por detrás. Y por delante, aquí viene el otro nervio que se llama nervio frénico, va por delante de lo que es el ilio. Y aquí en arco de la ácidos y la ácidos. También existen líneas de referencia importantes que no vamos a entrar a describirlas. Claro. Bien, el aire viene desde arriba. ¿Y desde arriba de dónde? Entra por la caída nasal, pasa por la faringe primero, que es un conducto, ¿no es cierto? Un conducto que cumple funciones diversas, ¿ya? Y después entra la laringe, que ya es un conducto exclusivamente para el aire, para entrar en la tráquea. Esta tráquea, que la vemos aquí, es una tráquea que va a tener una parte cervical y una parte torácica. La primera parte de arriba es cervical y la segunda es la torácica. Está constituido por cartílagos traqueales. Estos cartílagos traqueales son anillos, semianillos, ¿ya? Como una herradura, son abiertos por detrás. Entonces son importantes, ¿no? Pueden ser entre 14 a 20, 15 a 20, a 18, es relativa, el número depende, ¿no es cierto?, si el individuo es más largo, más alto, etc.
¿ya? Y cerrados por detrás, ¿por quién? Por un músculo traqueal que está aquí. Ese músculo traqueal cierra a esa herradura por detrás y unidos los cartílagos por ligamentos anulares, que son ligamentos traqueales. El primer cartílago se une, ¿no es cierto?, con el último cartílago de la laringe, ¿no es cierto?, que está aquí, ¿ya? Y de ahí hacia abajo se van uniendo cartílagos. Y una vez que esta tráquea ha hecho su recorrido, se divide entonces, se bifurca en dos zonas que son, ¿no es cierto?, los bronquios principales, o también denominados pulmonares, porque van a los pulmones. Y este último cartílago de división se denomina carina. La carina, que es un cartílago, ¿no es cierto?, que tiene como un espolón central y dos salidas laterales, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Aquí vemos lo que corresponde a la zona traqueal, que son entre 5 a 6 centímetros, y a la zona, perdón, de la tráquea a la zona cervical, 5 a 6 centímetros, y la zona torácica, probablemente tal, que son entre 6 a 7 centímetros. Dice aquí, en el adulto tiene una longitud entre 10 y 13 centímetros, tiene 16 a 20 cartílagos, ¿ya? Algo aplanada en sentido anterior, con un diámetro entre 1,5 y 2 centímetros. Entonces, esa es la tráquea. La tráquea es un tubo, sencillo. Ahora, ¿qué tiene de trascendente la tráquea? Tiene una relación por posterior con el esófago. El esófago va detrás de la tráquea. Eso es interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque detrás del esófago, ¿qué es lo que hay? Está la columna vertebral, ¿ya? Entonces está la columna, que es un hueso firme, ¿ya? Está el esófago y por delante está la tráquea. Ahora, el esófago habitualmente se encuentra cerrado. Solamente tiene una cavidad real cuando pasa el bolo alimenticio por ahí. ¿Y cuándo pasa el bolo alimenticio? Cuando nosotros comemos y tragamos, todo ese bolo alimenticio baja el esófago al estómago. En ese momento, cuando el bolo va pasando por aquí, entre lo que es la columna por detrás y la tráquea por delante, el esófago aumenta su diámetro. Y al aumentar su diámetro, para atrás no puede empujar la columna, porque es hueso. Entonces, ¿qué empuja? Empuja hacia adelante. ¿Y hacia adelante empuja quién? A la tráquea, ¿ya? Entonces hace que esa tráquea, que tiene un lumen constante, al ser empujada por el bolo alimenticio, disminuye su lumen. Por eso es que la tráquea es abierta por detrás. No es el cartílago completo, sino que está abierto por detrás. Entonces, el lumen de la tráquea disminuye, ¿ya? Y ustedes tienen que haber notado muchas veces cuando comen, que cuando tragan algún alimento muy completo, ¿ya? De repente como que le falta el aire, ¿ya? Y al faltarle el aire, es indudablemente el hecho de que ese bolo alimenticio disminuyó el lumen traqueal, y al disminuir el lumen traqueal entra menos aire al pulmón. Por lo tanto, uno como que espera, ¿no es cierto?, un ratito para que pase, ¿no es cierto?, ese bolo alimenticio por el esófago y que caiga bajo la tráquea para volver a respirar tranquilamente. Eso nos pasa comúnmente cuando somos un poquito glotones así para comer, ¿no es cierto? Y comemos muy rápido y comemos las cosas, a veces no las masticamos correctamente. Entonces, ese detalle es importante en esa relación entre tráquea y eso. Aquí vemos que hay una foto de una muestra, ¿no es cierto?, cadavérica, en donde se ve claramente la tráquea y la bifurcación de la tráquea. Aquí está la bifurcación de la tráquea, ¿no es cierto? Que son... Entonces, la tráquea termina en dos bronquios, que son los bronquios principales. Ahora, ¿son iguales los bronquios principales? La pregunta no son iguales, son diferentes. Aquí está la vista anterior, ustedes pueden ver, aquí está el bronquio derecho, aquí está el bronquio izquierdo, aquí está el bronquio izquierdo y aquí está el bronquio derecho. Cuando uno los mira en esta figura clásica, ¿no es cierto?, se da cuenta que el bronquio derecho es mucho más vertical. En cambio, el bronquio izquierdo es mucho más horizontal. El bronquio izquierdo es mucho más grueso también. El bronquio derecho, perdón, es mucho más grueso. El izquierdo es más delgado. Esto tiene un detalle que muy bien lo nombró una de sus compañeras, que es fundamental. Cuando nosotros aspiramos algún elemento sólido
los niños especialmente a veces se juegan con botones en la boca o con otras cosas y de repente hacen así y ese elemento sólido, en vez de seguir por el esófago, entra a la laringe y baja por la tráquea. ¿Dónde va a ir a quedar incrustado ese elemento sólido, como un botón, como, no sé, cualquier cosa? Va a ir a quedar siempre incrustado en el lado derecho. ¿Y por qué en el lado derecho? Porque el bronquio derecho, el bronquio derecho, es como la continuación hacia abajo de la tráquea, ¿ya? Tiene un grosor parecido, menor lógicamente, pero bastante más parecido que el izquierdo, y además es vertical. Por lo tanto, todos los elementos que aspiramos van a ir a depositarse en el bronquio derecho, ¿ya? Casi nunca en el bronquio izquierdo, muy ocasionalmente podría ser, pero siempre en el bronquio derecho. Entonces, eso es importante, ya tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí tenemos bronquio principal derecho. Es más corto, es más ancho y es más vertical, ¿ya? Tiene entre 20 y 25 centímetros y se relaciona, ¿no es cierto?, por delante con la vena cava superior, la arteria pulmonar derecha, por posterior con el ácido y por superior con el arco del ácido. Y este bronquio principal derecho, ¿ya?, se divide en un bronquio lobular superior, en un bronquio lobular medio y un bronquio lobular inferior. ¿Por qué? Porque el pulmón tenía 3 lóbulos al lado derecho. 3 lóbulos al lado derecho. Entonces, esa es la gran característica. Si ustedes ven aquí, este tiene un ángulo sobre la vertical de 25 grados de inclinación, ¿ya? Y así el aire entra entonces en los tres. ¿Qué pasa con el bronquio principal izquierdo? Es mucho más largo, ¿ya? Es más estrecho, su volumen es menor y es mucho más horizontal. Y su diámetro va entre 40 y 45, perdón, su longitud, no diámetro, longitud es de 40 a 45 milímetros, el doble del largo del derecho. Sus relaciones son anteriores con el tronco, la arteria pulmonar, por posterior con el esófago, la aorta descendente y por superior el arco de la aorta y la arteria pulmonar. Y este lado izquierdo se divide en qué cosa? En un bronquio lobular superior, que se expresa aquí, y un bronquio lobular inferior, que se expresa. Por lo tanto, este lado, el lado izquierdo, tiene solamente el pulmón izquierdo 2 lóbulos. Por lo tanto, este bronquio principal izquierdo se divide en 2 bronquios lobulares. Ahí tenemos entonces las grandes diferencias y tiene una inclinación de 40 grados en relación a la horizontal. Una vez que nosotros hemos estudiado estos bronquios, ustedes pueden ver los principales y después los lobulares, ya entramos dentro de lo que es el pulmón propiamente. Y allí vamos a encontrar que la primera subdivisión de los bronquios lobulares se denominan bronquios segmentales. ¿Ya? Entonces viene bronquio principal, bronquio lobular y enseguida bronquio segmental. Y en este bronquio segmentario vamos a encontrar que al lado derecho las divisiones son 10 y al lado izquierdo las divisiones son 9. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el derecho y el izquierdo? La división del bronquio superior es totalmente diferente a el inferior es igual en ambos pulmones, ¿ya? Tiene 5 subdivisiones, 5 segmentos, tanto el derecho como el izquierdo. Pero en el superior hay diferencias. ¿Por qué? Porque el derecho tiene superior y medio separados. En cambio, el izquierdo tiene superior e inferior, ¿ya? Y allí vamos a encontrar la gran diferencia, ¿no es cierto?, que está dada esencialmente en la parte superior del lóbulo superior izquierdo. Allí vamos a encontrar que hay algunos segmentos comunes, ¿ya? El 1 y el 2. ¿Ya? El 1 y el 2 son comunes al lado izquierdo, forman un solo segmento, ¿ya? Y el 3 separado.
Esa es la diferencia fundamental, que la vamos a rever enseguida. Esta segmentación pulmonar fue hecha por Jackson y Huber en 1950, cuando habían estas estructuras, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como broncoscopios, que eran muy rígidos, no tenían mucha tecnología. Este señor que está aquí en la foto, Jackson, fue el que hizo, ¿no es cierto?, la primera endoscopía pulmonar. Y él fue el que creó, ¿no es cierto?, esta estructura que vemos aquí, donde vemos claramente los segmentos derechos y segmentos izquierdos. Posteriormente a este caballero, a Chevalier Jackson, ¿ya?, aparece una segunda nomenclatura. Ya en los años posteriores, ¿no es cierto?, aparece una segunda nomenclatura en el año 76. Un médico japonés presenta una segunda posibilidad de nomenclatura. ¿Por qué? Este señor de apellido Ikeda, que lo tengo en esta foto aquí, no, este Ikeda, fíjense, aquí está este japonesito Ikeda, crea un broncoscopio que se llama broncofibroscopio, ¿ya?, que hace cambiar totalmente las características del examen a través del broncoscopio. ¿Por qué? Porque introdujo allí queda un broncofibroscopio de fibra óptica. Esta fibra óptica se puede introducir a través de los bronquios lobulares, segmentarios, hasta estructuras muy pequeñas hacia dentro del pulmón. Por eso ese invento que dice aquí fue un invento casi milagroso. ¿Por qué? Porque este invento pudo alcanzar lugares donde el invento anterior, que era el fibroscopio clásico, no alcanzaba. Y eso hace entonces que cree una nomenclatura en donde cada segmento se subdivide en segmentos de segundo orden y esos a su vez se subdividen en segmentos de tercer orden. Por lo tanto, hay unas subdivisiones muy, muy grandes respecto a ese tema. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo están esas subdivisiones que creó Ikeda, que son bronquios periféricos que van mucho más allá de los bronquios segmentarios que señaló Jackson, ¿no es cierto?, por allá, por los años 50. Por lo tanto, esta es lo que actualmente nosotros vemos, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver los detalles, no voy a entrar en los detalles. Aquí ven una endoscopía normal, es decir, cuando se nos mete un fibroscopio, se va metiendo a través de la nariz, ¿no es cierto?, avanza por la laringe, entra a la tráquea. Aquí estamos en la tráquea. Miren, aquí se ven los anillos traqueales, ¿no es cierto? Aquí estamos descendiendo, aquí estamos en la parte más alta, aquí estamos en la parte media de la tráquea, y aquí estamos en la parte inferior. ¿Y por qué digo la parte inferior? Porque aquí abajo ya se ve, ¿qué cosa? Un septo separatorio. ¿De qué cosa? De lo que es el bronquio principal derecho de la izquierda. Ahí se ven los dos bronquios. Aquí está la carina, el último cartílago que tiene como dos áreas. Aquí se ve, ¿no es cierto?, de nuevo esa zona que en endoscopía normal. Bien, desde el punto de vista de lo que se estudia clínicamente, se siguen viendo, ¿no es cierto?, los segmentos creados por Jackson. Es decir, se dice que el pulmón derecho, esta es una vista anterior, tiene este segmento que es el 1, este segmento que es el 2, este segmento que es el 3. Estos tres primeros segmentos son del lóbulo superior. Se llama segmento apical, segmento posterior el 2 y segmento anterior el 3. Entonces, esa es la característica de este lóbulo superior del pulmón derecho. Como hay una fisura horizontal, este pulmón tiene un lóbulo medio, que es este. Y aquí vamos a tener entonces uno que es lateral, segmento lateral, y un segmento mediano. Segmento lateral y segmento mediano.
Esto es lo que nosotros vemos al lado derecho. Si vamos al lado izquierdo ahora, no existe esta fisura horizontal. Por lo tanto, existe aquí un lóbulo superior, mucho más grande, que incluye el medio del lado derecho, lo incluye aquí en el superior. Pero ¿cuál es la diferencia aquí? El segmento 1 es el apical, ¿ya? Y el segmento 2, que sería aquí en verde, que sería el posterior, aquí es un solo segmento, que se llama segmento ápico posterior. Apical y posterior, ápico posterior. Entonces aquí se habla de un solo segmento y aquí se habla de un segmento anterior. Por lo tanto, aquí hay dos segmentos arriba. Y estos que son los que corresponderían a la parte medial están en esta zona que es una lengüeta, es una língula. Língula significa lengua pequeña, una língula. Y en esta lengüeta, que se llama língula, encontramos un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el lóbulo superior del pulmón izquierdo, tiene 1, 2, 3 y 4 segmentos. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4 segmentos. El más superior de todos, el apical, está junto con el posterior en el lado izquierdo. Por lo tanto, se habla de un ápico posterior. ¿Ya? En cambio, en el lado derecho están separados. El apical y el posterior separados. Por lo tanto, se habla de un superior o apical más que superior. Apical es el nombre. ¿Ya? Y posterior y anterior. Por lo tanto, tenemos 1, 2, 3, más los 2 del lóbulo medio son 5. Aquí hay 5. Aquí hay 4. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia entre el lóbulo derecho, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Uno tiene 5, el derecho, y el otro tiene 4. Ahora, el lóbulo inferior es igual en ambos pulmones, ya lo hemos dicho reiteradas veces. Ahí está lateral, aquí está el lóbulo inferior. Fíjense en el lóbulo inferior, igual, no tiene ninguna diferencia. ¿Por qué? El segmento que está arriba se llama superior. ¿Y por qué se llama superior? Que es el 6. Porque el de arriba, el del vértice del pulmón, se llama apical. Este se llama apical. Por eso se llama ápico posterior y este se llama apical. Entonces, ¿qué sucede? Este debe llamarse superior, para no confundirlo con el que está arriba. Y los 4 que están en la base del pulmón, los 4, hay 4 en la base, se llaman segmentos basales. Segmentos basales. Ahora, la disposición de estos segmentos basales son en relación, ¿no es cierto?, al plano sagital mediano. Uno es anterior, otro es posterior, otro es medial, que acerca el plano sagital mediano, y el otro sería lateral. Por lo tanto, anterior, posterior, medial y lateral. Estos 4 segmentos que son denominados los segmentos basales, ¿ya? Aquí se ven, ¿no es cierto?, claramente los segmentos basales. Ahí se ven, aquí de nuevo se ven los segmentos basales. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es tan trascendente saberlo? ¿Ya? Porque cada vez que nosotros tenemos una neumonía, una pleuresía o cualquier otro problema pulmonar, vamos al médico. ¿Y qué hace el médico? Toma su fonendo, se lo pone y comienza a ocultarnos el tórax, por delante, por detrás, por los lados. ¿Qué está escuchando el médico? Está escuchando dónde está el foco de neumonía, en qué segmento está el foco de neumonía. Por eso el médico debe saber exactamente qué segmentos pueden ser, ¿no es cierto?, ocultados por la cara anterior, qué segmentos pueden ser ocultados por la cara posterior, es decir, por la región dorsal de la persona, y qué segmentos pueden ser ocultados por la parte lateral. Ustedes pueden ver aquí una vista anterior del individuo, donde podemos ocultar el lado derecho, el segmento apical, ¿cierto?, el anterior, aquí el ápico posterior y el anterior también, ¿no es cierto?, en el caso del izquierdo. El 4 y el 5, que son, ¿no es cierto?, en el lado derecho, los segmentos del lóbulo
del lóbulo medio, digamos, ¿ya? Lateral y medial, y el 4 y el 5, el lingular superior e inferior. Pero prácticamente por anterior casi no podemos ocultar, ¿qué cosa? El lóbulo inferior, excepto leve porciones, ¿no es cierto?, del basal anterior, que es el 8, que lo vemos aquí. Ahí vemos el 8, levemente. Pero esencialmente lo que ocultamos por anterior es, ¿no es cierto?, el lóbulo superior. Ahora por posterior, miren aquí, por posterior ocultamos el superior de este lóbulo inferior, ¿ya? El basal posterior, que es el 10, que lo vemos ahí claramente, y por lateral ocultamos el lateral, el anterior, el posterior, ¿no es cierto?, que es, por lo tanto, el médico se da cuenta qué segmentos podrían estar en ese momento inflamados, ¿no es cierto?, por el sonido que dan. Dan un sonido especial cuando uno respire, dice uno, respire más y sigue respirando y lógicamente hace esto. Ahí vemos ocultación, ¿se dan cuenta? Así como se oculta para el corazón, ¿ya? Para escuchar el latido cardíaco, también se oculta para el cerebro. Y ahí, por delante, por detrás, por arriba, por todos lados. ¿Sí? Ahí tenemos la carina, que es la última, el último cartílago traqueal. Ahora, una vez que hemos ingresado al pulmón, fíjense, nos encontramos con esto, con el famoso árbol respiratorio. Y esto de árbol tiene razón de ser, porque el árbol comienza en un tronco abajo y continúa hacia arriba y se va subdividiendo en ramitas, hasta las ramas más pequeñas arriba. Esto invertido ahora, el tronco queda para arriba y el tronco sería la tráquea, en este caso. ¿Ya? La tráquea sería el tronco. Y las dos primeras ramas serían los bronquios pulmonares o principales. Y estos bronquios principales se subdividen en 3 el derecho y 2 el izquierdo. Y ahí comienza la subdivisión. Y miren en esa subdivisión. Vamos a tener dos zonas dije antes. Una zona que solo conduce aire. Se llama la zona de conducción. Esencialmente la zona de conducción. Y una zona en donde se produce el intercambio gaseoso. Es decir, en la zona de hematosis. Hematosis, que significa intercambio gaseoso. El término clínico, el término fisiológico es hematosis. ¿Ya? Ahora, desde la tráquea, que es el primer tronco, hasta la última ramita, ¿cuántas subdivisiones aproximadamente existen? Aproximadamente alrededor de 23 subdivisiones. Es decir, se va dividiendo 23 veces esa enramaje, digamos, que va aumentando. Ahora, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no es cierto?, hasta el 16 aproximadamente, del 1 al 16, son todos conductos de conducción. Conducción. ¿Ya? Estos son conductos que conducen, nada más. Llevan, no hacen ningún cambio, nada más. Pero a partir del 17 en adelante, 7, 18, 19, 20, 21, 22, hasta 23, son conductos, ¿no es cierto?, que forman la zona respiratoria, zona de transición, donde se produce la hematosis. Hematosis. Ahora aquí, en este árbol respiratorio, nosotros hablamos de bronquios y bronquiolos, esencialmente. ¿Cuál es la diferencia entre bronquio y bronquiolo? Los bronquios tienen cartílago. En cambio, los bronquiolos no tienen. Solamente tienen músculo. Los bronquios tienen músculo y cartílago. Los bronquiolos solamente músculo. Desaparece el cartílago. Entonces, cada vez que nosotros hablemos de bronquiolos, tenemos que pensar que ya no estamos con cartílago. Estamos sin cartílago. Todas las veces que hablemos de bronquios, estamos con cartílago y con músculo. Con bronquiolos estamos solo con músculo. Entonces, desde la 17 en adelante, nosotros encontramos una cosa que es muy importante, que nosotros la llamamos la unidad anátomo-funcional del pulmón. Unidad anátomo-funcional del pulmón. ¿Qué significa esto? Que es el área en donde ocurre la acción más importante del pulmón, que es la hematosis.
Y esa zona anatomofuncional del pulmón, esa unidad anatomofuncional del pulmón, tiene un bronquiolo respiratorio, tiene conductos alveolares y tiene sacos alveolares. Tres cosas hay en esta unidad: bronquiolo respiratorio, conductos alveolares y sacos alveolares. Aquí ustedes la pueden ver, entonces. El bronquiolo terminal que está aquí no tiene cartílago, pero no tiene, es de conducción todavía. Yo se lo voy a mostrar más adelante. Bueno, aquí se ven los detalles ya más técnicos en cuanto al número. Tráquea hay una, ¿no es cierto? Los bronquios principales son 2, los loreales son 5, los segmentales 19, los subsegmentales 38, los terminales son alrededor de 1000, ¿ya? Los bronquiolos terminales son 1000, los bronquiolos terminales son 35.000, fíjense, los bronquiolos respiratorios son, aquí hay 63.000, ¿ya? Y los conductos y alveolares son 4 por 10 elevado a 106, los alveolos son 300 por elevado a 106. Por lo tanto, ustedes ven cómo esta área de intercambio parte con 5 centímetros cuadrados y llega a ¿cuánto? A 700.000 centímetros cuadrados. Es decir, una inmensa área donde se produce el intercambio gaseoso, ¿ya? Que está dentro de los pulmones, ¿sí? Así de simple. Aquí vemos detalles, ¿no es cierto?, de las vías intrapulmonares, de los bronquiolos, etcétera, etcétera. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo va ese árbol avanzando. Fíjense, desde lo más grueso a lo más delgado. Y aquí ustedes pueden ver, este es un bronquiolo terminal, ¿ya? Aquí en este bronquiolo terminal, ustedes ven, no hay ningún alveolo, nada. Nada que produzca, ¿qué cosa? Intercambio gaseoso. Pero aquí comienza, aquí hay otro que sale para acá y otro que sale para acá. ¿Y qué es lo que tiene este que está aquí? Inmediatamente aparece un alveolo. Aquí aparece otro alveolo. Al principio son unos que otros alveolos. Pero estos bronquiolos ya tienen intercambio gaseoso, es decir, son respiratorios. Y aquí comienza la unidad anátomo-funcional. Y estos son muchos bronquiolos respiratorios. Y después viene un conducto alveolar y estos saquitos que vemos aquí, que son los alveolos. Aquí se ve, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí se ve claramente el tejido respiratorio, aquí se ven las fibras musculares de musculatura lisa, y aquí se ve la disposición. Fíjense cómo aparecen estos bolitos que hay aquí, que equivalen a los alveolos. Y aquí hay un saco alveolar en donde se ven los alveolos, donde se produce. Ahí está la porción respiratoria, los bronquiolos respiratorios, los ductos y sacos alveolares. Están aquí, ¿no es cierto?, en esa zona. Y allí es donde se produce todo este fenómeno que nosotros llamamos el fenómeno de la entrada y salida de aire. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el aire llega al alveolo, ¿no es cierto? Y en ese alveolo respiratorio, este aire atraviesa una pared aquí, ya esa membrana alveolo capilar, que es esta que vemos aquí. Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo el aire llega, sale a través de esta membrana alveolo capilar, es captada, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono y el oxígeno es metido ¿a qué cosa? A los glóbulos rojos. Acuérdense que los glóbulos rojos son las estructuras que transportan el oxígeno a través de la hemoglobina. Y ellos también transportan el dióxido de carbono que lo van entregando al espacio para que salga hacia afuera, ¿ya? Esto todo se produce por difusión. Hay una difusión en estos espacios aquí por donde van avanzando. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, las características. Aquí hay algunas microfotografías de barrido de lo que son estos vasos sanguíneos, capilares, etc. Todas estas estructuras están, ¿no es cierto?, allí puestas en ese sector, evitando el paso de algunas cosas. Hay barreras aquí hematoaéreas, ¿ya?, que evitan que pasen algunos elementos que son negativos en esa zona. Solamente pasa el oxígeno y el dióxido de carbono. Pero estas cosas es importante, ¿no? Aquí estaría, ¿no es cierto?, lo que es el alveolo y aquí estaría el capilar. El capilar está al lado, rodea completamente el alveolo. Por lo tanto, aquí en este espacio es donde está la difusión. Ahí está el elemento que difunde. Es decir,
esta membrana, que es sustancia surfactante que está dentro del alveolo, el epitelio alveolar, después viene la membrana basal del alveolo, el capilar y el endotelio. Aquí tiene que atravesar por difusión entonces el aire hacia adentro y hacia afuera. Oxígeno hacia adentro y hacia afuera, ¿no es cierto?, lo que es el dióxido de carbono, y ese trayecto es lo que nosotros llamamos la hematosis. Importante, aquí hay unas microfotografías de alveolo. Esto es un alveolo, ¿ven? Esto es un alveolo pulmonar, cómo está constituido y cómo este alveolo tiene. El pulmón tiene entonces dos vías de circulación, ¿ya? Una vía que es funcional. Esa vía funcional es por la función que cumple el pulmón. ¿No? Cumple la función de intercambio gaseoso. Por lo tanto, esa vía la hace a través del tronco pulmonar y de las arterias pulmonares. Las troncos pulmonares llevan toda la sangre cargada en dióxido de carbono, pasa por el pulmón, se limpia y sale por las venas pulmonares, ¿no es cierto?, y van al ancho izquierdo. Esa circulación se llama circulación funcional, que es la que se maneja habitualmente para que cumpla la función. Aquí están las venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas, ambas llegan al ancho izquierdo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero existe un segundo tipo de irrigación, que es nutricia. Es decir, la pared del pulmón, el parénquima pulmonar necesita alimentarse y él necesita recibir oxígeno. Por lo tanto, allí están las arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales no tienen nada que ver en la función de hematosis, sino solamente en la función de abastecer de nutrientes, de oxígeno al parénquima, es decir, a la sustancia, a lo que es las paredes de lo que es entonces el pulmón. Entonces, el pulmón tiene dos tipos de circulación, una funcional y otra nutricia, que está dada esencialmente por estas arterias que son las arterias bronquiales. Ustedes ven aquí claramente, al lado izquierdo son dos arterias, al lado derecho una arteria que habitualmente es rama de la cuarta intercostal. ¿Ya? Ahí vemos, ¿cierto?, cómo ingresan en conjunto con los bronquios principales, los bronquios lobales, y se van metiendo y avanzando. Lo mismo el drenaje venoso se hace a través de las venas, especialmente el sistema ácido que está allí, o el hemiácido accesorio, el lado izquierdo, que estaría llegando, ¿no es cierto?, las venas pulmonares, que son las venas propias del pulmón, las que tienen que ver con la nutrición del pulmón, no con la función que cumple el pulmón. Entonces, este pulmón tiene esa característica. Lo mismo también tenemos que decir, el pulmón está muy bien inervado, y está inervado por dos vías, por vía simpática y vía parasimpática. ¿Ya? Son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque estas vías inervan todo ese árbol, ¿ya? Y lógicamente al inervar todo ese árbol, aquí vemos esa inervación, hace de que el pulmón tenga las características, ¿no es cierto?, de partir con un plexo que se llama plexo pulmonar, pero ese árbol es inervado por estas vías, ¿cierto? Miren, aquí está la figura. Aquí está cómo van inervando hasta la última, hasta lo que es, ¿no es cierto?, el conducto alveolar y el alveolo. Ahora, las vías simpáticas, ¿qué promueven? Promueven la broncodilatación y la disminución de secreción. Es decir, aumentan el tamaño, el diámetro, ¿no es cierto?, de todos los conductos, para que podamos respirar mejor, para que podamos, ¿no es cierto?, hacer una mejor curación. En cambio, las parasimpáticas, ¿qué hacen? Como en la broncoconstricción, es decir, aprieta, constriñe, ¿ya?, y aumenta la producción de secreción. Eso es la característica. Entonces, las vías simpáticas y las vías parasimpáticas tienen funciones diferentes. Otra cosa que también tenemos que decir, que los pulmones tienen estas estructuras que no son otra cosa que linfonodos. Los linfonodos. Ahora, los linfonodos no están dentro del pulmón, sino que están desde el ilio hacia afuera, ¿ya? Hay pulmonares, los iliales, y los que están en relación con la tráquea, los traqueos inferiores, que son estos que están por debajo, los de la carina aquí,
Y estos que están por arriba se llaman tráqueos bronquiales superiores, y hacia arriba paratraqueales, pretraqueales, etc. Este sistema viene del interior del pulmón igual. Y aquí los vasos pulmonares o linfovasos pueden dividirse en pleurales, interlobulares e intralobulares. Es decir, dentro de cada lóbulo existen vasos linfáticos que están asociados a los paquetes broncovasculares. Se llaman broncovasculares. Están asociados a los vasos sanguíneos. Se llaman perivasculares. Están asociados a los bronquiolos. Se llaman peribronquiales. Y están localizados entre los septos. Se llaman interalveolares. Esos son los que están dentro del lóbulo, intralobular. Y después, los que ya van saliendo fuera de los lóbulos, están en los espacios interlobulares, contienen válvulas, se asocian con las venas pulmonares y conectan con los vasos o linfonodos pleurales. Entonces, ahí ustedes tienen, ¿no es cierto?, cómo los linfonodos parten. Estos son los linfonodos o los linfovasos, podríamos decir, no linfonodos, la linfa, ¿ya?, que es la que acarrea todos esos elementos, digamos, que nosotros aspiramos en todo momento en nuestra respiración. Por eso es que el pulmón, en las paredes del pulmón, ¿no es cierto?, se pone de color oscuro, porque esto va quedando almacenado allí definitivamente y no nos deja muchas veces respirar por el tiempo. Bien, esa es una visión general, global, ¿no es cierto?, de lo que son los pulmones. Una de las cosas que se ocupa mucho para poder ver los pulmones son las radiografías. Ustedes ven aquí una radiografía pulmonar. Siempre cuando hay aire, ¿no es cierto?, se ve de color oscuro, negro. ¿Sí? Cuando la cosa es sólida, se ve de color blanco en una radiografía. Y ustedes pueden ver aquí entonces el pulmón derecho, bastante bien, se ve la silueta del pulmón derecho, ¿no es cierto? Ustedes ven blanco aquí las costillas, ¿por qué? Porque son huesos, ¿ya? Lo mismo abajo también, aquí está la cúpula derecha, aquí está el hígado, es una cosa potente, gruesa, donde los rayos no pasan a través de ella, por lo tanto se ve de color blanco. Aquí está el corazón, el esófago, ¿no es cierto? Puede ser más blanco, y aquí el resto del corazón. Aquí se ve el pulmón izquierdo. Y ahí se ve esta gran cavidad incisura cardíaca izquierda, muy grande. Si nosotros tenemos una línea mediana aquí, un plano sagital mediano, vemos que el corazón está mucho más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. ¿Ya? Entonces, ojo con estos detalles importantes. Otra radiografía donde se ve más o menos lo mismo. Y no olvidarse de los músculos que ayudan al movimiento del tórax. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el primer reparto, los músculos que son los agonistas o principales, en este caso el diafragma, que sería el principal en la acción, y otros músculos accesorios que están ayudando cuando el diafragma, ¿no es cierto?, necesita ayuda. Y hay una serie de volúmenes respiratorios, ¿no es cierto?, que podemos visualizar, ¿no es cierto?, en ciertas partes. Esta foto fue antes que se quemara la Notre Dame en París, ¿no es cierto? Ahí estamos frente a la Catedral de Notre Dame en París, ¿no es cierto? Fue antes del incendio, justamente. Y aquí estamos en el nido de pájaros en Beijing, China, donde ven claramente que este es un gran domo que hay aquí, que parece un nido de pájaros realmente por todas estas cosas. Esto es en Beijing, China, ¿no es cierto?, que estuvimos también allí en un congreso. Bien, dejo de compartir pantalla con ustedes para poder dejar la posibilidad de hacer preguntas sobre el tema respiratorio. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. No, Usted profe. por lo menos contestó que no. El resto no sé si está ahí, no está ahí. Sí. Digamos. ¿Están ahí o no? En realidad fue una clase muy compleja que voy a tener que volver a ver, estudiar. Sí, pero asunto que vayas tú mirando con detalle.